una semana aquí en República Dominicana, donde lo único que he recibido ha sido cariño, afecto, todo tipo de deferencias. Pues esta mañana tengo el gran privilegio de poder dar las palabras de bienvenida, de presentar este primer panel de geopolítica en República Dominicana. Y además les doy la enhorabuena a los organizadores, elogio su iniciativa, porque hoy en día efectivamente es que es vital totalmente saber de geopolítica, saber qué es lo que está pasando en el mundo, incluso intentar hacer un pronóstico de lo que puede pasar, que es realmente difícil, pero que hay que intentarlo. Muchos de ustedes son diplomáticos, son políticos, y hoy no se puede hacer una buena diplomacia, no se puede hacer una buena política sin conocer precisamente estas claves de este, no tengan ninguna duda, verdadero momento de inflexión histórica. Estamos, podríamos decir, en una era de cambio o en un cambio de era. Nos da lo mismo. Lo cierto es que todo está cambiando y, por tanto, es fundamental atender precisamente a estas inquietudes geopolíticas. Como ya les he presentado a esta decena de apóstoles de la geopolítica dominicana, yo lo que les voy a leer, con su permiso, es los títulos de las conferencias que van a impartir, interesantísimas todas ellas, no pierdo el detalle, seguro que darían para hablar mucho más de 15 minutos, sin la menor duda, pero para hacer también un poco señalar, incluso abundar un poco precisamente en ese título, para entender un poco más el significado de este evento que estamos realizando esta mañana. El señor Gatón, Iván Gatón, nos va a hablar de la geopolítica y su incidencia en la historia de la República Dominicana. Más allá de que toda la gran palabra que nos enlaza a todo es la geopolítica, en este caso concreto quiero incidir en la palabra historia, porque ha hecho muy bien el señor Gatón de precisamente en ponerla en su título, porque la historia también es clave para entender el presente y para hacer un pronóstico del futuro. La historia nos da muchísimas lecciones. No dejemos nunca jamás de leer historia, porque lo cierto es que cambiará la tecnología, algunas maneras de proceder, pero lo que no cambia nunca es la condición humana que precisamente es la que ha generado toda esa historia y la va a seguir generando. Estas ambiciones, las ansias de poder, de dominio sobre los demás. Y nos parece muchas veces mentira, y dices, pero ¿cómo es posible personas que son inmensamente ricas, que no gastarían todo lo que tienen, ni derrochándolo, ni tirándolo por la ventana en 20 generaciones y todavía quieren acaparar más? Precisamente porque esas debilidades, esas pasiones, esas emociones, esos pecados capitales a los que todos estamos sometidos, que somos esclavos de ellos, hace que precisamente creen esa historia y, por tanto, es muy importante atender a esas lecciones históricas. Enhorabuena, Iván, seguro que nos va a aportar también una ponencia absolutamente magnífica. El señor Paret Pérez nos va a hablar, almirante, ¿verdad? Almirante, a sus órdenes siempre, nos va a hablar de la importancia de la seguridad y la defensa en la geopolítica. ¿Cómo no? Sin seguridad no hay libertad y sin defensa no hay seguridad, porque la primera misión de unas fuerzas armadas en un país democrático es la disuasión, pero para disuadir hay que ser fuertes, hay que dar miedo. Si no damos miedo no disuadimos. Y por tanto, fíjese si es importante estos dos conceptos de la seguridad y la defensa en el ámbito geopolítico. Son pilares fundamentales de la geopolítica. El señor Félix nos va a hablar de las implicaciones de la geoeconomía en las economías como la de la República Dominicana. Decía Lenin que la política es la expresión concentrada de la economía. Parafraseando a Lenin, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la geopolítica es la expresión concentrada de la geoeconomía. Y de hecho, la gran guerra que se está librando hoy es sobre todo una guerra geoeconómica. Más allá de todas estas guerras terribles como la que estamos viviendo en Europa, en el caso concreto de Ucrania, la gran guerra es la guerra geoeconómica, porque se está intentando crear ese nuevo mundo, ese punto de inflexión histórico que les decía antes, y para crearlo hay que transformar la economía, hay que transformar la geoeconomía. Así que también le doy la enhorabuena por el acierto
de esta conferencia, que seguro que va a ser absolutamente magnífica. El señor, y ya para mí muy buen amigo, y espero que sigamos manteniendo esa amistad para siempre, don Luis González, nos va a hablar de Turquía como pivote geoestratégico. Qué importante Turquía. Turquía es miembro de la OTAN, un miembro importantísimo, tiene 500.000 de efectivos en su ejército, pero mantiene una relación muy ambigua. Unos días juega con Estados Unidos, al día siguiente con Rusia, tiene sus problemas energéticos muy graves, intenta también expandirse lo que se llama a través de este mundo turcómano, que fíjese que llega hasta China, hasta el Turquestán oriental, hasta el Xinjiang. Es para ellos parte de ese mundo turcómano. Y por supuesto que hablar hoy de Turquía es importantísimo. Piensen que ahora mismo hay un país que quiere integrarse en la OTAN, que es Suecia, y quien le está impidiendo por el momento es precisamente Turquía. Y más con lo que acaban de hacer en Suecia, para mí un error gravísimo, porque nunca se puede ofender a ninguna religión, que ha sido quemar Coranes, algo que evidentemente Turquía y los turcos, como musulmanes que son, no van a perdonar. Así que también, Luis, seguro que vamos a aprender muchísimo contigo. El señor Pichardo nos va a hablar de la importancia geopolítica de América Latina. Aquí me gustaría insistir muchísimo, porque llevo hablando todos los días de, diría, la falta de importancia actual de América Latina en el aspecto geopolítico, y precisamente lo clave que es que además nos unamos todos los países hispanoamericanos y iberoamericanos para efectivamente tener una buena geopolítica en este mundo diferente, en este punto de inflexión histórico, para que no quedarnos atrás, para no quedarnos al margen de este nuevo puzzle geopolítico que tenemos que ser capaces de encajar nuestra pieza precisamente en él. Seguro que también una conferencia más que apasionante. Geopolítica del Caribe. ¿Y qué nos va a hablar de la geopolítica del Caribe? Pues probablemente el mayor experto, o uno de los mayores expertos que tengan ustedes aquí en República Dominicana, el señor Pelegrín Castillo. Una verdadera personalidad, una eminencia, que además proviene de una familia que ha tenido ya puestos importantes y que sabe muy bien precisamente de lo que va a hablar, porque lo lleva mamando desde niño, desde la más tierna infancia, de oír a su padre, de oír a su abuelo, y por tanto, con libros magníficos que tiene al respecto, ¿quién mejor que él para hablarnos de esta geopolítica del Caribe? Que la hay, muy importante, porque ustedes están muy próximos geográficamente a Estados Unidos, pero también están muy próximos financiera y económicamente a China, y por lo tanto, ahí hay mucha lucha de la que hablar, ¿verdad? Y una lucha muy importante que va a seguir existiendo. Y ya que hablamos de China, pues el señor Arsenio Hernández nos va a hablar de la geopolítica de China. ¿Cómo no vamos a hablar de China en este panel? Pero si China es ya no la potencia creciente, es la potencia que ha crecido y que amenaza cada vez más al que hasta ahora ha sido el gran imperio del mundo, a Estados Unidos. Sobre todo a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética. Si no habláramos de esa geopolítica de China, evidentemente este primer panel de geopolítica que se realiza en la República Dominicana quedaría totalmente cojo. Y no va a quedar cojo. Nos lo van a explicar absolutamente bien. Y finalmente, el embajador y también ya buen amigo, don Marino Berigüete, que nos va a hablar de la importancia de la geocultura como estrategia geopolítica. Es que cuando hablamos de geopolítica, cuando hablamos de globalización, podemos pensar solamente en economía, en tecnología, pero qué importante es la cultura. Porque a través de la cultura también se coloniza. Lo han intentado todos los imperios. Podríamos hablar desde la época de los romanos. ¿Para qué vamos a hablar de la invasión cultural que ha realizado Estados Unidos en buena parte del mundo, verdad? Que además pensamos que todo aquel que no adoptara esa cultura estadounidense, hasta la música, la manera de comer, la manera de comportarse, como parecía que no era avanzado, ¿verdad? Porque es parte precisamente de la importancia de la geocultura. Me ha parecido una auténtica genialidad, porque saben ustedes que durante la Guerra Fría también había una guerra cultural, precisamente por tratar de imponer formas diferentes de vivir, de entender la vida. Así que
Es que me parece un panel completísimo. No me extraña que haya muchas personas que nos estén viendo desde muchos lugares del mundo por el interés precisamente que ha suscitado no solo la calidad de los ponentes, sino también, digamos, lo que significa, lo que ya ilustra de por sí el título de estas conferencias. Yo no les quiero molestar más, llevo ya una semana hablando por muchos sitios, molestando a muchas personas, incluso en medios de comunicación, y solamente quiero darles una vez más la enhorabuena por estar aquí esta mañana y también darles las gracias por haberme aguantado brevemente durante estos minutos. Que lo disfruten muchísimo. Buenos días. Este evento se ha dicho que es el primero, bueno, eso es muy importante, pero yo lo que quiero significar que el mismo es un punto de inflexión en la escuela de pensamiento geopolítico en la República Dominicana, y subrayar, sobre todo, que a mí me ha tocado hablar sobre las escuelas de geopolítica, cosa que está pasando también. Ese punto de inflexión coincide, y yo no creo en la coincidencia, precisamente con lo que está pasando en España. Yo creo que el pensamiento del profesor, del coronel Baños, es un punto de inflexión también en un país que, a pesar de lo que se ha dicho y lo que ha hablado tanto Iván Gatón, es un país que no tenía escuela geopolítica, que está fraguando la escuela geopolítica. Si lo comparamos sobre todo con Europa. La otra satisfacción que tengo es de participar en este evento que marca, como ya dije, ya un punto de inflexión, son los intersticios de la misma. Hace 46 años, yo apenas era un teniente, un joven teniente, para mí la geopolítica tenía un encanto muy especial, la palabra. Era casi con un toque místico que tenía. Y yo les digo que gran parte de mi motivación de alcanzar los grados de oficial superior fue precisamente porque yo sabía, como todos sabemos, que la geopolítica como materia entonces se daba en el curso de Comando y Estado Mayor, no antes. Y entonces, para mí fue un gran encuentro cuando yo por fin pude hacer el curso de Estado Mayor. Bueno, y los resultados fue que yo fui graduado de honor de geopolítica, y esa recomendación de la escuela hizo que a mí se me escogiera para impartir la materia de geopolítica después en el curso de Estado Mayor por casi 12 años. Bueno, pero mi encuentro fue interesante también, porque fíjense en el panel, ahí está el almirante Sigfrido Pared Pérez. El almirante Sigfrido Pared Pérez, aparte de ser mi amigo, fue mi graduado de honor en el curso de Estado Mayor. Precisamente se destacó en el campo de la geopolítica. Y le voy a contar una cosa, que cuando yo estaba para decidir por las acreencias el graduado de honor, la materia básica fundamental que faltaba era la geopolítica. Entonces, yo tomé la determinación de examinar a los dos que competían frente a mi escritorio como director del plantel, para que no hubiese trucos de ningún tipo, no esos trucos que existen, ¿verdad? Y entonces el almirante Pared fue graduado. Fíjense la satisfacción que tengo de tenerlo aquí hoy, junto en este espacio de mucha calidad, como ha dicho el coronel Baños. Bueno, ustedes saben que el tema apasiona, da seguidillas, como dicen, pero también yo quiero, además de categorizar esa relación, de ese estado de inflexión con el coronel Baños, que es para mí el punto de inflexión de una escuela que ha nacido vigorosa como la Escuela Española de Geopolítica. Bueno, y nosotros aquí podemos hablar ya de lo que fue siempre una aspiración mía, que fue la creación de una Escuela Geopolítica Dominicana, que está, como dijo Iván Gatón, el futuro está asegurado en la inquietud y la formación de las nuevas camadas que ya en ese aspecto está en proceso, como yo llamo afortunadamente, de relevo. Debo destacar también en el panel la presencia de don Ramón Alburquerque.
Y voy a decir lo que yo siempre le digo a don Ramón Alburquerque, que por cierto, con este mismo tema coincidimos en varios eventos internacionales muy interesados, en la capital del Imperio Romano de Occidente. Bueno, y entonces decirle que cada vez que lo veo y tengo oportunidad, y lo hago públicamente, quiero acicatearlo, puncharlo en buen dominicano, para que por fin publique un libro que no ha publicado sobre la diplomacia dominicana. Para mí, que tuve el honor de conocerlo en los intersticios así, precisamente en Washington, me he quedado esperando, y ese libro es definitorio. Ese es un libro definitivo y definitorio. No sé por qué no lo ha publicado, porque estamos hablando de que hace más de 20 años que está en la recámara. Bueno, distinguido eso, señores, yo quiero decirle, no hay tiempo para yo introducir el aspecto de la geopolítica. Por cierto, de lo que han hablado aquí se habló, lo destacó el profesor Baños, él habló de la historia. Yo no voy a dar mi categorización al respecto, yo voy a dar la categorización de uno de los padres de la geopolítica, que es el profesor Ratzel, y Ratzel es el creador de la escuela alemana y del pangermanismo. Pero debo decirle una frase de la manera de epígrafe que dice que la historia, oigan bien, no es más que la geografía en movimiento. Entonces, eso lo dice todo. Y por ahí entonces yo voy a comenzar, y para sujetarme, porque si me dejan hay problemas en el uso de la palabra, yo voy a darle lectura y comenzaré con otro epígrafo de Haushofer, también el punto culminante de la geopolítica, de la escuela geopolítica alemana, que como ustedes saben, la geopolítica misma fue desacreditada, una ciencia casi maldita después de la Segunda Guerra Mundial, por el holocausto que promovió. No solamente el holocausto judío, sino la Segunda Guerra Mundial. Haushofer dice, la geopolítica alcanza su esplendor cuando se ha expresado un ideal político a través de un acto consciente de valoración. Bueno, Iván, se va muy de acuerdo con la preferencia que tengo por la definición de geopolítica, de las muchas que hay de Haushofer, que Haushofer dice, y yo lo cito frecuentemente porque me encanta y explica los grandes problemas de la República Dominicana, con una especie de determinismo geográfico. Él dice que la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Conciencia geográfica que desafortunadamente no han tenido la mayoría de los gobernantes dominicanos, con distinguidas excepciones, ¿verdad?, que no voy a mencionar, naturalmente. Entonces, creo que para conocer las escuelas de pensamiento geopolítico debemos comenzar primero por sus promotores, luego por las escuelas que han desarrollado los diferentes estados en base a sus intereses nacionales y culminar con una relación detallada entre ambas. Eso nos llevará a incurrir en lo que se puede parecer en algunos casos como repeticiones, cosa altamente que dice que la historia se repiten los conceptos también, y se repiten las escuelas geopolíticas en ocasiones, como pasa aquí con los cambios de gobierno, que hay veces que las mismas instituciones le cambian el nombre para sembrar la novedad. Eso pasa también con las escuelas geopolíticas. De todas maneras, esas repeticiones sirven para fijar conceptos, o sea que no son del todo pecaminosas. La primera escuela que hay que mencionar precisamente es la escuela de Ratzel. La escuela de Ratzel es la escuela alemana, porque fíjense ustedes, todas las escuelas que yo voy a mencionar dan paso después a lo que llamamos las escuelas nacionales, y las impactadas precisamente por los intereses nacionales de cada estado. Bueno, pero la escuela de Ratzel es la escuela del pangermanismo, y ya ustedes saben la tragedia que ocasionó no solamente el pangermanismo, sino el concepto aquel del Lebensraum, que es la teoría del espacio vital.
Lo que se deriva del pensamiento de Russell, cuya concepción central fue relacionar la geopolítica con la antropología. Miren los caminos, miren los caminos. La relación del hombre con su ambiente. Por eso todo el pangermanismo tiene un concepto telúrico del espacio. Con la antropología, las relaciones del hombre con su ambiente, a lo que adiciona un profundo determinismo y su visión sobre el destino humano y la geografía. Para Russell, el Estado, oigan este concepto interesante, el Estado es un pedazo de tierra organizada que no tendría ningún rumbo sin el sentido geográfico. No puede tener, el que no tiene, según Russell, esa concepción, no puede tener ningún destino. Es más, él dice, fíjense, un detalle interesante, que ningún Estado que vaya más allá de sus fronteras, que no puede influir en su entorno, entonces no tiene ningún sentido, ni futuro tampoco. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Un señor, como decía el Evangelio, ¿verdad? Y boca, ni oído para oír, ni ojos para ver. Bueno, naturalmente que este teórico es considerado como la pieza angular y el fundador de la escuela alemana, a despecho de quien fue su principal alumno. Estamos hablando de Ritter, que consideraba la geografía como la causa de todo y la clave del desarrollo de las civilizaciones. El hecho antes mencionado explica el determinismo de Russell y de todo su pensamiento, incluyendo el nombre por el cual se conoce la escuela llamada de la panregión. Esto es evidente si escuchamos la opinión de Ritter en el sentido de que existen áreas en el mundo que por causa geográfica están predeterminadas para desempeñar un papel histórico particular y también de conflicto. Y déjenme decir una cosa, entre las zonas clásicas de conflicto, alrededor en el año 89, cuando yo estudié el curso de Estado Mayor, una de las áreas, y lo sigue siendo, es el Caribe. Es una de las regiones clave. Y dentro del Caribe, señores, la isla de Santo Domingo, por una cosa que yo repito mucho también, porque es el centro geográfico del Caribe insular, y como han dicho otros autores, el Caribe es insular, esa cadena de islas del cual nosotros somos el centro, señores, es una frontera imperial desde el principio, que se han disputado los diferentes imperios. Para Russell, la historia no es más, ya lo dije, que la geografía puesta en movimiento a través de los tiempos, por cuanto la arraigada idea de que no tiene futuro ni posibilidad ningún país que carezca de influencia más allá de su frontera. Cuestión que lo llevará irremediablemente al concepto de la expansión territorial de los pueblos y de su lucha por los espacios mayores. Bueno, para economizar tiempo, yo quiero decirle que el pensamiento de Russell está expresado, y es muy importante conocerlo, en las leyes de Russell. Rápidamente, el espacio de los estados, primera ley, aumenta con el crecimiento de su cultura. Lo acabamos de decir aquí. Aumento, lo dijo el profesor Baño, aumento de su cultura. El crecimiento de la escuela debe ser precedido necesariamente por un aumento de la capacidad de los ciudadanos, resaltando sus ideas, producción comercial y crecimiento económico. Está sintetizado ahí toda esa retórica del desarrollo. El crecimiento se produce por la fusión, amalgamamiento y absorción de las unidades políticas menores. La frontera es el órgano periférico del Estado y como tal la prueba del crecimiento de la fuerza y los cambios de estos organismos. Señores, esa ley es muy importante para nosotros, para los dominicanos. Encaja perfectamente en otro miembro de esa escuela que no era alemán, que es el caso, creo que era sueco, que es el caso de Helen, Rudolf Helen.
Él es el padre de la teoría fisiocrática de la geopolítica, y él compara la frontera con la epidermis. No sé cuántos médicos hay aquí, es la epidermis del Estado, la piel del Estado. Y como ustedes saben, en la piel, entre otras cosas, sirve para verificar, diagnosticar determinadas enfermedades que se reflejan a la misma. Y cuando se habla del Estado, no hay que decir más nada, señores. El Estado primitivo, en el Estado primitivo, el primer impulso para el crecimiento territorial le llega desde fuera, de una civilización en un alto grado de desarrollo. ¿Qué la influye? La orientación general hacia el amalgamamiento transmite la tendencia del crecimiento territorial del Estado y aumenta esa tendencia. Bueno, tenemos que entonces terminar con Russell, no con la escuela alemana, hablando de Haushofer. Haushofer, como el profesor Baños, como el almirante Paré, como el almirante Mahan y como lo que él les habla, tiene que ver, es militar y como militar, grandes cumbres del pensamiento geopolítico. Lo que yo quiero decir, para que no se malinterprete, es que todos los militares, y yo creo que de eso es que va a hablar el almirante Paré, todos los militares en determinado nivel tienen que conocer de geopolítica. Eso no quiere decir que eso acondicione las cumbres del pensamiento. Bueno, pero existen esas condiciones y usted sabe que esas causalidades determinan una regla también, determinan una regla. Bueno, es importante, en el caso de Haushofer, en la conferencia de ayer, yo hice esa salvedad, porque hay varios miembros del pensamiento geopolítico que terminaron suicidándose. En el caso de Haushofer era un general alemán de artillería. Yo creo que, entre otras cosas de la escuela, él influyó grandemente en el concepto militarista, no solamente de Alemania, sino en el concepto militarista del Japón y también en el de Turquía. El que tiene ese tema sobre Turquía sabe que Haushofer influyó mucho en ese tema, infirió mucho en ese tema. Haushofer consolidó y estructuró el trabajo de Russell y bajo su dirección la escuela alemana de las Panregiones fue la guía geoestratégica de los nazis, la guía geopolítica del llamado Tercer Reich. Ello equivale a decir que el Estado totalitarista alemán siguió su agenda expansionista, o por lo menos sus ideas muy bien elaboradas sirvieron a los nazis de argumento para sus políticas agresionistas. Señores, ya yo hablé que Haushofer se suicidó, pero hay que saber las últimas palabras de Haushofer. Él decía, a raíz de que uno de sus hijos, general del ejército también, fue muerto en el frente ruso, cuando él vio lo que él había contribuido a formar, él decía que Hitler estaba tocando la orquesta, pero que él compuso la música. Oigan bien, hasta ese grado, y por ahí viene el asunto de su suicidio. Haushofer se apegaba al concepto de que la guerra era la madre de todas las cosas. Ese concepto era la matriz de un belicismo que se añoraba en secreto para la expansión. Para el general y doctor alemán, el territorio es un arma. Eso me recuerda al concepto de Pelegrín Castillo, cuando él habla no solamente de que el territorio es un arma, también lo es su concepto demográfico, ¿verdad? Eso encaja perfectamente. Nada, Pellegrini no tiene que ver nada con los nazis ni con el concepto, pero es cierto, el territorio es un arma y la población también es un arma. Por eso cuando ahora se explica del peligro del que también ha hablado Pellegrini, de una intervención, que da las condiciones para una intervención de un país extranjero, en base a eso mismo, la gente habla, señores, siempre es natural de que todos pensemos, cuando hablamos de intervención o hablamos de ese tipo de agresiones, de la
del salto cultural, etc. La gente piensa una vez en cañones, en granadas, en fusiles. No, no es de eso que estamos hablando. Ya estamos intervenidos, ya estamos invadidos por otro tipo de manifestación, pero no menos onerosa a la soberanía nacional, no menos. Bueno, él consideraba varias regiones: la Panamérica, la Paneuráfica, la Gran Asia, de la que también nos ha hablado en este viaje el profesor Baños, y la Panrusia. No vamos a leer las famosas soluciones de Haushofer, pero sí yo quiero ver la otra escuela de Helen por su impacto en toda la geopolítica, el pensamiento de Helen. Helen, ya yo dije que era parte del concepto fisiocrático de la geopolítica. Él veía el Estado como un organismo vivo, Aunque era sueco, la mayoría de los autores y tratadistas lo consideran como el verdadero creador de la escuela alemana. Esto así, no solo porque se sentía alemán dentro del concepto que tenía de la Gran Alemania, sino porque fue el alumno más aventajado de Ratzel. Ricardo le diré que fue ese autor quien se inventó el término mismo de geopolítica. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que antes de Helen ese término no existía. Él fue el que se inventó ese término, el término de geopolítica. Había una gran discusión sobre lo que era la geografía política y todos sus derivados, que está expresado en el panel. Donde quiera que existe eso, entonces, bueno, mencionarla solamente, está la Escuela del Poder Naval de Alfred Taller Mahan, que tiene muchísima influencia en la historia y el desarrollo de la República Dominicana. También tenemos, así a vuelo de pájaro, vamos a brincar, la Escuela del Poder Terrestre, que es la escuela de Hartford Mackinder, que todo el mundo la preconiza como inglesa, inclusive el profesor Baños, pero que no, paradójicamente no es así, porque esa fue la teoría, la escuela que usaron no los ingleses, sino la Unión Soviética, siguiendo los parámetros de esa escuela. Bueno, está también la teoría o la escuela del poder aéreo, que tomó una gran connotación después de la Segunda Guerra Mundial. La escuela, muy importante esta para nosotros, la escuela de la jerarquía de los espacios del globo terráqueo. Eso fue lo que produjo una teoría de Cohen, un norteamericano, ¿verdad? Eso de origen judío, lo que provocó su teoría, el concepto de la globalización. Ese fue el señor que abrió ese concepto, su escuela. Bueno, entonces está la escuela también de los espacios de transición, que no hay tiempo para explicar, y finalmente observarle que estas escuelas, que son las principales, hay más, ¿verdad? Está la geografía del caos, la geopolítica del caos, que es de origen francesa y que se ha desarrollado de manera muy evidente en los últimos tiempos, y decirle a ustedes, como ya les dije antes, que esas escuelas geopolíticas, que son las clásicas, las tradicionales, le dieron paso. Hay una omisión que tengo que mencionar, que es la escuela de los estados periféricos, como es el caso de Spigman, que sirvió a la geopolítica norteamericana, pero que también era europeo. Y mencionar de forma categórica, ya para despedirme, algo que la gente subestima y que no lo subestimamos: la escuela geopolítica, ya como escuela nacional, pero universal en este caso, la escuela geopolítica de la Iglesia Católica, la escuela geopolítica del Vaticano. Señores, dispensen la cantaleta, ha sido un